El empresario que lo lleva en la sangre, cuando se cultiva, cuando se forma, se convierte en un empresario más productivo, en un empresario técnico. No, al principio teníamos pérdidas. ¿Cómo va uno a poder manejar un negocio del cual no lo conoce, lo está comenzando, no tiene experiencia? Busquen algo que les guste, eso es fundamental. No trabajen en algo que no les llama la atención. Trabajen en algo que les guste y pónganle ganas. Y luego, arriésguense. Y ya con esos 3 ingredientes, todo está hecho. Solo un poquito de suerte como último ingrediente para tener la receta completa. La checa surge cuando un día a mí se me ocurre quitarle la S y la H y ponerle la X. Y eso fue un salto cualitativo. Y es que es como en este jardín que tenemos aquí, vemos esas flores. Esas flores un día aparecieron, pero había un proceso atrás, ¿verdad? Que las hizo que la planta floreciera. Hace un día a mí se me ocurrió, bueno, no, la checa va a ser el símbolo de la empresa. El que quiere obtener resultados diferentes y sigue haciendo las cosas igual, ese está loco. Eso lo dice la reingeniería. Hay que inventarse, hay que reinventarse, hay que cambiar, hay que arriesgarse. Hay que hacer las cosas, hombre. Hay que comenzar. Hay también una frase de Goethe que dice: comienza y la mente se ensanchará. Empieza y el trabajo terminará. La audacia tiene genio, poder y magia. Bienvenidos a Ser Más, el podcast donde te ayudamos a ser más en motivación, ventas y emprendimiento. Aquí creemos que todos los días son una oportunidad para sobrepasar nuestros propios límites, para ser más y para lograr nuestros propios sueños e inspirar a aquellos que nos rodean. Hoy tengo un invitado de lujo. La verdad es que estoy seguro que va a ser de mucha ayuda y sobre todo muy provechosa para toda nuestra audiencia. Alguien que ha hecho una marca icónica, una marca que todos nos sentimos identificados como quetzaltecos y de la región de Occidente. Qué mejor que él con su experiencia de vida nos cuente esos éxitos y, por qué no, alguno de los fracasos que tuvo, pero que todo eso le sirvió para ser el empresario que hoy en día es. Mi invitado es el licenciado Carlos Guzmán, gerente, propietario de Panadería Xelapan. Así que bienvenido, Carlos. Un gusto tenerlo acá. Gracias por sumarse al podcast Ser Más, y sé que esa experiencia de vida va a dejar en muchos esa motivación y el fomentar ese emprendimiento. Así que muchas gracias y bienvenido. Y si quiere, para ir comenzando, ¿cómo es Carlitos Guzmán? ¿Cómo se describe en sus propias palabras? Soy un hombre que se fija objetivos y camino con paso firme en pos de ellos. Qué bien. Don Carlitos, y cuéntenos un poquito cómo fue su infancia, cómo la recuerda. Una infancia marcada por el carácter de mi madre. Ayer tenía una entrevista con una amiga argentina, Sabrina. Ella está en Buenos Aires y me preguntaba de mi madre y le decía: mujer de carácter, maestra, enamorada de la enseñanza, pero de la enseñanza a las niñas de 5º y 6º primaria, porque las más chiquitas no obedecían. Es un carácter del cual tengo
una fuerte herencia. Yo soy empresario porque lo llevo en la vena, porque mi madre me enseñó a ser un vendedor. Y soy empresario porque para hacerlo se necesita carácter, y mi madre tenía el carácter y me lo transmitió, de tal manera que fui educado con mucho rigor. No como mis hijos, ellos ya fueron en un mundo más laxo. A mí me tratan de vos. En aquellos tiempos a mi papá, yo siempre de usted. Nunca un tuteo. Y el respeto estaba muy, muy arraigado. La sociedad va relajándose en cuanto a esas normas. El cariño, la lealtad persisten, pero hoy vivimos en un mundo normativamente más laxo. Ya. ¿Alguna anécdota de esa infancia que su mamá le haya enseñado y que hoy en día siga poniéndolo en práctica, o con sus hijos o con sus nietos, de ese pilar que hizo que el licenciado Carlos Guzmán fuera el empresario que hoy es? Mi mamá siempre hacía cuentas, siempre sumaba con la cabeza, y a mí me gusta seguirlo haciendo. Yo regaño a mis colaboradores cuando le digo: mire usted, ¿cuál es el área de ese ambiente? ¿Cuánto tiene? Pues tiene 4 metros por 18. ¿Cuánto es? Y sacan la calculadora, ¿verdad? 72, hombre, no friegue. 4 por 18, 72. Y si quiere multiplicar por 500, 5 por 4, y después le pone los ceros. Entonces esa mente ágil, ella hacía las cuentas del mercado, le entregaba a Rumalda 5 quetzales, iba a Rumalda y regresaba en un papelito todo anotado y el vuelto. El orden, el control de los números era su fortaleza, y para mí continúa siendo una fortaleza importante. Poner la atención en lo que merece. A ella le interesaban las cuentas del mercado, pues las hacía. Sí, pues. ¿Su mamá, su papá, a qué se dedicaron? Mi mamá, maestra de escuela, dio clases 42 años en Secundina Arriola, allá en las 7 esquinas, que fue el barrio en el que nací. Ya a los 42 años le dijeron que se tenía que jubilar, y se jubiló finalmente. Siempre disfrutó. Ella disfrutó de la vida, disfrutó del trabajo, y más disfrutaba de las vacaciones. Entonces siempre le fue muy bien. Mi padre, mucho más apegado a las normas sociales, abogado y notario, muy serio, muy circunspecto, con un uso del lenguaje muy normado, más rígido que ella. Ya. Y ahora cuéntenos un poquito cómo fueron sus inicios de emprender, si desde el inicio fue el emprendimiento Xelapan o hubieron algunos intentos antes. Esa pregunta, para responderla, me lleva a pensar en un clásico de la administración de empresas, Kuntz y O'Donnell. Su obra El proceso administrativo lleva 2 millones de copias vendidas. Y en la introducción, él se formula el cuestionamiento: ¿la administración es una ciencia o es un arte? Y a ese respecto, yo me hice un cuestionamiento que también se hace a nivel de toda la sociedad, sobre si el empresario nace o se hace. Bueno, es lo mismo que con la administración. La administración es un arte. Administra gente que nada saben de que siquiera existe una teoría. Igual el empresario. Hay empresarios que son pilas, patojos que llevan en la sangre la chispa para vender, y yo por herencia era uno de esos patojos que con recato, con moderación, pero
me gustaban las ventas. Yo tengo una imagen ahí en la memoria, debe haber sido el año 1964, y yo me visualizo sentado en la puerta de la casa con una bolsa de canicas y las estaba vendiendo. A saber qué pasó, ¿verdad? A saber si vendía alguna o no, pero... Y a saber si la vendía, a saber si me la pagaron, pero yo recuerdo que me puse a vender canicas. Entonces, el ser empresario lo llevo en la vena. Pero, al igual que con la administración, el administrador es un arte, pero cuando se aprende la ciencia de la administración, la persona se convierte en un administrador más productivo. De la misma forma, el empresario que lo lleva en la sangre, cuando se cultiva, cuando se forma, se convierte en un empresario más productivo, en un empresario técnico, conocedor del proceso, conocedor de sus componentes, la planificación, organización, integración, ejecución, control, y todo se va más fácilmente por la vida. Ya, qué bien. Yo me siento identificado porque cuando yo estaba en segundo primaria del colegio, había pasado mi cumpleaños, que es en enero. Entonces, pues tenía bonitos regalos y tenía, me recuerdo, un carrito de control remoto que se transformaba en un robot. Y así tenía algunos otros juguetes, incluso de mis hermanos. Y entonces a la hora del recreo, yo comenzaba a jugarlos y entonces llegaba el compañero, mira, ¿me lo prestas? No te lo presto, pero sí te lo alquilo. Y entonces me empezó a ir muy bien en una semana, pues de 5 centavos, 10 centavos, y yo me sentía millonario, pero todo iba muy bonito hasta que 2 amigos empezaron a pelear por el juguete alquilado. No existía o no dejé claro las normas del alquiler y llegó ahí a oídos del profesor y prohibido llevar juguetes, pero sale porque realmente creo que el empresario nace y a medida de que se va formando, como bien lo decía, ese arte, se vuelve un empresario mucho más exitoso. Y cuéntenos de dónde surge la idea de emprender Xelapan o cómo surge esa carrera empresarial. Bueno, Xelapan es la culminación de una serie de esfuerzos. Yo tengo apego al riesgo. ¿Le gusta? Pues sí me gusta porque no tengo alternativa, ¿verdad? Si pudiera irme a algo seguro, le doy a lo seguro, pero como lo seguro no muy me interesa porque en realidad no da mayores beneficios. Me doy cuenta de que allá por 1980 yo tenía un trabajo estable. Trabajaba en un restaurante, lo habíamos puesto aquí en Quetzaltenango, yo había intervenido, era trabajador, pero era parte de la dirección. Tenía un sueldo y tenía una comisión y lo dejé. Lo dejé porque vino una señora, la chiqui, y me dijo, mire usted, pongamos un negocio. Y yo le dije, adelante. Entonces ese es un hecho que marcó mi vida. Dejé la estabilidad y me fui a algo incierto. Y allí con el riesgo como compañero, las 24 horas del día, con el miedo, con el temor, ya con una familia, con un hijo en esa época. Mi hijo Carlos Orlando nació en el 78.
Ya entonces en el 80, 81 era una responsabilidad y me animé a correr el riesgo. Entonces ahí surgió Xelapan, no con la idea de Xelapan, sino que tuvimos con ella, con Chiqui, una sociedad en una pastelería. El nombre era Bombonier. El esposo de ella había vivido en Francia, ella creo que también, y tenían la idea de hacer pasteles desde una perspectiva novedosa, ella muy innovadora. Y pues yo fui un buen apoyo para esa iniciativa que ella tenía. Ya en el marco de la sociedad yo tuve la iniciativa de que pusiéramos una nueva línea de negocios, establecimos Xelapan con las dos empresas, la sociedad duró 6 meses, luego nos separamos en marzo de 1982, ellos se quedaron con la pastelería, yo me quedé con la panadería, y Xelapan, que se estableció en junio de 1981, abrió sus puertas y ya quedó enteramente bajo mi responsabilidad. Y en esos 6 meses que estuvieron juntos como sociedad, ¿por qué no floreció? Bueno, yo era joven, tenía mis iniciativas, mis inquietudes, y ella tenía su carácter y ahí hubo un conflicto. Entonces yo le propuse, mire, quédese usted con la pastelería, yo me quedo con la panadería. Así lo hicimos y en paz nos distribuimos los activos y ya, ellos siguieron su camino y yo el propio. Seguro se estarán lamentando de lo que dejaron ir. Y en ese inicio de Xelapan, ¿tenía conocimientos de panadería? ¿Cómo era que la imaginaba? No, yo venía del mundo de los alimentos, ¿verdad? Habíamos trabajado aquí en un restaurante, el Dairy Queen, que se abrió en 1977. Estuve ahí 2, 3 años y ahí fue mi relación con la comercialización de los productos alimenticios. Luego ella me propuso poner la pastelería, yo vi la oportunidad, acepté. Luego ya la idea de la panadería fue mía, pero conocimiento, no, yo lo que sabía hacer era administrar y ser el arquitecto que visualiza y luego se generan las carencias y ya el espíritu de administrador que va y consigue las piezas que hacen falta para que encajen y se pueda poner en marcha un proyecto. ¿Cuál fue la primera panadería Xelapan donde estaba cubierta? Fueron 2 unidades. ¿De una vez las 2? Sí, de una vez arrancamos con 2 unidades, arrancamos con 3 centros, una casa en la 12 Avenida de la zona 1. Ahora tenemos la casa, la logramos recuperar, vamos a convertirla en la casa Xelapan. Eso será dentro de algunos años, pero ya estamos en un trabajo de remodelación. Y teníamos 2 puntos de venta. Uno en la antigua puerta del Hotel Modelo, sobre la 14 Avenida, la zona 1, y otra a la par de Valvolán, en la zona 3, en la 4ª calle. Allí nos iniciamos y mantuvimos esos 2 puntos unos 3 años. Después abrimos en la 16 Avenida, a una cuadra del Mercado La Democracia, y ya desde ahí se vino poco a poco una serie de aperturas hasta llegar al día de hoy. ¿Desde el inicio fue exitoso Xelapan? No,
No, al principio teníamos pérdidas. ¿Cómo va uno a poder manejar un negocio del cual no lo conoce, lo está comenzando, no tiene experiencia? Patojo de 21 años, de 22 años, ¿qué experiencia va a tener? No tiene conocimientos técnicos de la administración, pero ganas y tal vez más fuerte que la gana, la necesidad de sobrevivir. Entonces, cuando tengo oportunidad de hablar, sobre todo con la gente joven, les digo, miren, háganle ganas, busquen algo que les guste, eso es fundamental. No trabajen en algo que no les llama la atención, trabajen en algo que les guste y pónganle ganas. Y luego, arriésguense. Y ya con esos 3 ingredientes, todo está hecho. Solo un poquito de suerte como último ingrediente para tener la receta completa. Y en ese caminar, ¿en algún momento pensó tirar la toalla y decir, bueno, creo que no es este el negocio, mejor emprendo algún otro? ¿Estuvo cerca? Sí, después de la separación ahí por el año 1983, cuando nació mi hija Susana, que hoy dirige la empresa. En ese 83, un año muy difícil, estuve a punto de tirar la toalla, sí. Además vino ahí una oferta de compra y yo no lograba levantar cabeza. Recuerdo haber abierto la prensa libre en la sección de empleos y haber buscado ahí si había algo, pero fue una situación de 5 minutos y seguí trabajando duro. Sí. ¿Cuánto tiempo cree usted que es el derecho de piso, digamos, como para afianzar una empresa? Bueno, yo llegué al año 85 sin poder levantar cabeza, sobreviviendo. 3 años. No, ya en el 85 llevaba 5 años. Ya. 5 años y jugaba con los cheques, porque yo miraba en dónde tenían mis principales proveedores su cuenta bancaria y si la tenían en el Banco de Occidente, que era una institución muy reconocida en esos años, les pagaba con un cheque del Banco Agrícola Mercantil, así habían un par de días ahí para jugar con la compensación. Los alquileres se pagaban vencidos, nada de que alquileres anticipados, y siempre buscando crédito y jugando con 30, 60 días. Fue muy duro, fue complicado. Y hablarle a los proveedores cuando no había plata, ¿verdad? Mire, deme unos días, fue complejo. En esos 5 años, ¿cuál cree usted que fue el detonante después de decir, pasamos de vender una cantidad o pasamos esta situación difícil a pasar ya a otra situación empresarial? Bueno, yo sobre todo le digo a mis hijos, miren, el crecimiento tiene que ser orgánico, hombre. A mi hija, que tiene dos niños, a mi hijo, que tiene también 2 niños, les digo, ¿a vos te gustaría que al Pablito le creciera la cabeza y siguiera con las mismas piernas? ¿A vos te gustaría que la Anita le crecieran las manos y siguiera con su cuerpo? Pues eso hacen cuando comienzan con la empresa a querer más y más y más. No, hombre, calma, tranquilos, todo a su tiempo. No por madrugar amanece más temprano. Ahora el sol sale a las 6:16. No va a salir a las 6 menos cuarto aunque estén ahí parados. Entonces, calma. Así fue mi situación. Poco a poco me fui familiarizando con la harina,
fui estableciendo contactos con otros panificadores, con don Eulogio Coyoy, el dueño y fundador de la panadería Quetzal, don Marcelino de Panadería San Salvador, en Guatemala con don Pepe, el dueño de Panificadora Americana, con los dueños de Panificadora Europa, con los proveedores, don Brígido Cabrera, que venía por parte del INTECAP a dar clases de harina y decía: nunca mezclen la manteca con el agua. Hombre, miren, primero al agua le echan un poco de harina, ya cuando se forma una masita, ahí le dejan ir la manteca. No van a ser de esos panaderos que echan la grasa y quieren que la grasa y el agua se mezclen. Hombre, eso no funciona. Así se fue desarrollando una percepción del mundo empresarial. Ya mi hija tuvimos pues la capacidad de que aprendiera panadería en el Instituto Nacional de la Panadería en Francia. Mi hijo, que trabaja en producción, también estuvo en el IMBP en la ciudad de Rouen, en el oeste de la República Francesa, pero yo aprendí aquí en Shela y aprendí bien. Con don Brígido Cabrera se me quedaron los conceptos fundamentales de la panadería y de los negocios: hacer equipo, tener gente de confianza, y poco a poco eso me permitió ir delegando y entonces ya multiplicarme y tener más trabajadores y generar una economía de escala. Ya. Qué interesante, licenciado Carlos. Y en esos, digamos, nos quedamos en esos primeros 3 establecimientos. ¿Cuántos son actualmente hoy? Actualmente 23. Ya. Y digamos, en esos 23, todos han sido seleccionados en alguna zona en particular o han tenido que cerrar algunos puntos. ¿Cómo ha sido esa experiencia del crecimiento y de la expansión? Bueno, la que selecciona los puntos hoy en día es mi hija. Ella dirige el departamento de investigación de mercados y una sección de estrategia. Y ya toman ellos ahí sus decisiones. Ya no tengo yo un rol protagónico. En aquella época yo lo que buscaba era donde había parada de camioneta, ¿va? Aquí hay parada de camioneta, aquí ponemos una tienda. Luego era de conseguir el local. Ya, qué bien. Y bueno, yo creo que era una estrategia bien definida, porque seguramente las amas de casa eran pues las que de alguna manera llevaban el panito a la casa. ¿Ese era el perfil o había un perfil cuando salieron pensando en ese segmento del consumidor? Sí, el ama de casa era la responsable, pero pues la sociedad fue cambiando. Entonces nos dimos cuenta también que en la parada de bus se podía vender pan cuando los trabajadores iban al sitio en donde laboraban, porque pasaban comprando la refa. Y cuando regresaban, pasaban comprando el panito para llevárselo a la casa. Entonces, un punto ideal era un punto que tuviera una parada de camioneta y que hubieran viviendas alrededor, porque captábamos los 2 mercados. Esos eran los vectores iniciales para poder abrir las tiendas. Ya. Hoy en día, pues, las checas son para mí el ícono de Xelapan y de los quetzaltecos, ¿verdad? Y el que no come una checa de Xelapan no es quetzalteco. Pero en los inicios, ¿fue la checa el producto icónico o cuál fue el principal pan que se fue ganando el mercado quetzalteco? La checa surge cuando
Un día a mí se me ocurre quitarle la S y la H y ponerle la X. Y eso fue un salto cualitativo. Y es que es como en este jardín que tenemos aquí, vemos esas flores. Esas flores un día aparecieron, pero había un proceso atrás, ¿verdad? Que las hizo que la planta floreciera. Hace un día a mí se me ocurrió, bueno, no, la checa. La checa va a ser el símbolo de la empresa. Luego vino mi hijo Orlando, que trabaja en producción, y ya con él se desarrollaron 10, 12 variedades de checa. La checa con higo, con manzana, con chocolate, con frijol, con... Cuchica, ya no siga, porque aquí nuestra audiencia ya está saboreando. Entonces, yo soy el arquitecto del eslogan de la empresa, que es servir pan de calidad con responsabilidad. Y en ese marco, ya mi hijo desarrolla la checa y ya se desarrollan todos los productos que hoy nos caracterizan, la checa como el producto ícono de nuestra empresa, pero en un principio era el francés y sigue siendo el francés, que el francesito va con el frijolito, con los huevos, con la jalea, con el jamón, con el queso, con el pache de papa, con el tamal de arroz. Entonces el francés es el producto más importante por su versatilidad, pero la checa es un producto ícono de la empresa. Sí, definitivamente. Y realmente, pues, para nosotros los quetzaltecos, pues tener una empresa como es Xelapan, pues nos da esa identidad, y ustedes han logrado darle al quetzalteco, pues, esa identidad de explotarlo y de sentirnos orgullosos por tener una checa tan deliciosa y disfrutarla. Así que de verdad, muchas felicitaciones por eso. Y también me gustaría, en esa diversidad y cambios que han ido haciendo y que ha sido el boom de cada vez el éxito de Xelapan, han ido innovando también en sus centros, porque antes era la panadería, ahora es cafetería, y ya muy pronto también una con autoservicio. Entonces, ¿cómo ha sido esa innovación? ¿Qué los ha motivado a ese cambio? El que quiere obtener resultados diferentes y sigue haciendo las cosas igual, ese está loco. Eso lo dice la reingeniería. Hay que inventarse, hay que reinventarse, hay que cambiar, hay que arriesgarse. Yo tenía una colaboradora muy, muy buena, muy comprometida. Ahora se fue, vive fuera del país, pero ella, cuando yo le dije, mire usted, vamos a quitar los mostradores y vamos a hacer unas estanterías y que la gente agarre su pan. ¡Ja! No, me dijo. Eso no se puede. No. Gloria, sí lo vamos a hacer. No. No se puede. ¿Por qué no se puede? ¿Y qué voy a hacer con los quemados? Digo, no, la gente me va a dejar todos los quemados ahí. En cambio, cuando le daban a la gente su panito en cosa, ya cuando llegaban, o sea, Este está negrito, pero ya está aquí. ¿verdad? Esa era la forma de ella de ver las cosas, pero yo dije, no, esto no puede seguir así, esto hay que cambiar. Entonces uno tiene que estar al tanto de lo que sucede. Si uno mira que está nublado y que se está poniendo más oscuro el cielo, uno dice, va a llover, hombre, va a llover, si hay que ver que el cielo va a llover. No se necesita ser sabio, solo poner atención al entorno. Entonces yo viajaba desde chiquito. Mi mamá nos llevaba a México, al Distrito Federal, y
qué ciudad. Y el metro lo inauguraron en 1970, yo tenía 14 años. Fue bajo la presidencia de Gustavo Díaz Ordaz, y cuando vimos el metro, ¡uy! La grande y las grandes panaderías en México. Ahora llevo a mis hijos y llevo a mis nietos, llevé a mis nietos a conocer la panadería Ideal en la avenida 16 de septiembre, y fue toda una ceremonia. Miren ustedes, aquí van a entrar y se hizo un ritual para que entraran, porque yo me quedé baboso cuando entré. Va que se me quitó lo baboso, ¿verdad? Porque si yo... Y así viajando, pues yo dije, miren, no podemos seguir con mostradores. Eso sí que cambiar. Entonces, allá por el año 90 quitamos los mostradores. Luego, en el año 98, tuve la oportunidad de ir en una misión comercial de la cooperación europea. En el año 96 fui a Francia, fui a una feria en donde estaban cientos de proveedores. Y este año regresé a esa feria, pero ya en compañía de mis hijos. Ya yo sentado en la segunda fila y ellos con el protagonismo. Y allí me di cuenta de que había que producir en las tiendas. Y 2 años después, en 1998, abrimos el primer centro de producción dentro de la tienda. Y ahí hacíamos sobre todo el francés, el tostadito, que ya no se transportaba el producto, ya solo se transportaba la materia prima, ahí se hacía, y esa fue una actitud innovadora también aquí en Quetzaltenango. Hoy todo el mundo lo hace. Y es normal si yo tampoco lo descubrí. Yo fui a Francia, lo vi, lo puse acá. Fui a México, lo vi, lo puse acá. Sí, así es la evolución. Nadie inventa el cero. Ahora el cero dicen que lo inventaron los mayas, que ya lo conocían y nosotros lo usamos, pues. Así va el mundo. Es una rueda en la que todos vamos aprendiendo con el intercambio. Vamos copiando, vamos mejorando, viene alguien que nos copia y así es la evolución del hombre. Entonces yo vi en Francia que hacían el pan ahí, sobre todo el baguette, que lo hacen y se vende en el mismo lugar en el que se produce, y nosotros comenzamos a hacerlo. Y ahora nos esforzamos porque la mayor parte de la producción se ha hecho allí, en el centro en donde se vende el producto. Y realmente ha sido para mí uno de los éxitos, porque como consumidor, para mí hay 2 factores. El primero, el olor de ese panito horneado, incluso a veces, mire, ya va a salir el panito, espérelo. Eso es para mí un marketing fabuloso. Y la otra, ver al panadero o al equipo de panaderos haciéndolo con los protocolos de higiene y de calidad. Qué mayor respaldo de lo que uno se está comiendo, que está con la mejor calidad. Y realmente uno como consumidor siento que lo disfruta mejor, sabiendo todo, que lo está viendo, ¿verdad? Que no hay un engaño atrás de la hechura del pan, del cocimiento. Así que la verdad es que han sido pasos importantes que han logrado y que ha permitido a lo que hoy son en día. También me gustaría, por lo mismo de esa experiencia, ¿cómo mira usted el mercadeo? Y para todos nuestros empresarios que nos siguen, que muchas veces se rebuscan fórmulas, métodos de cómo vender más, pero nos está dando una cátedra de que realmente hay que innovar, pero sobre todo ser muy observador en otros países o lo que están haciendo otros,
y replicarlo y hacerlo mejor. ¿Hay algo más de lo que usted ha puesto en práctica, le ha servido para ese crecimiento empresarial? Hoy en la mañana, precisamente, y se lo decía a mi hijo Luis Arturo, fíjate vos que cuando venía escuchando la radio, el programa Con Criterio, entrevistaron a una mujer joven. No recuerdo el nombre, pero le dije a él, fíjate que dijo una frase vos, más vale hecho que perfecto. Esa es de Mark Zuckerberg, me dijo él, el de Facebook. De veras, yo no sabía que era él, pero él la tiene muy, muy presente. Y es un punto fundamental. Más vale hecho que perfecto. A mí me gusta parafrasear a Emerson, un autor norteamericano del siglo XIX que escribió: perfección es sinónimo de parálisis. Para mí esa era la frase, pero esta otra un poquito más dinámica, más rotunda. Entonces, hay que hacer las cosas, hombre. Hay que comenzar. Hay también una frase de Goethe que dice: comienza y la mente se ensanchará. Empieza y el trabajo terminará. La audacia tiene genio, poder y magia. ¿Y qué más se quiere? ¿Ya? Ese fue Goethe, también el siglo XIX, quien definió esa sentencia, y eso es básico. Hay que comenzar, hay que darle, hay que salir de la calma, de la paciencia, hay que arriesgarse, hay que interactuar. Ahí está la clave. Muy bien, mejor dicho, no se puede. Y a veces cuando uno pone esas excusas de decir, es que no tengo dinero, es que no me he graduado y lo voy posponiendo, ¿qué factores cree que son a los que usted acaba de mencionar que son claros, pero qué otros factores considera o recomienda donde uno tiene que ser astuto, sagaz en esta parte empresarial? Tanto como astuto, ¿no? Porque a veces lo usan con una connotación que lo que es un astuto, y entonces mejor la astucia no. Sí, tener agallas. Animarse, hombre, a todo. No tener el miedo como una barrera insalvable. El miedo es bueno. Hay que ser prudente, y el miedo nos hace ser prudentes, pero tenemos que ser valientes, y el valor tiene que ser mayor que el miedo. Entonces, a los jóvenes, comiencen y busquen a Goethe. Esas frases de Goethe marcaron mi existencia y se las recomiendo. La audacia tiene genio, poder y magia. Sean audaces. Muy bien. Y en ese caminar y en ese ser valiente, ¿alguna anécdota que usted dijo, realmente, y tal vez viéndolo ahora en retrospectiva, dice, puchica, qué valiente fui al tomar esta decisión, y que tal vez en su momento, pues, sí era de mucho riesgo? Bueno, todo es orgánico, ¿verdad? El agua en determinado momento comienza a hervir, pero si uno pone el agua y pone la olla y no le pone fuego, eso nunca va a hervir. Hay que ponerle fuego abajo. Todo en la vida es un proceso, todo. Uno llega a viejo, llega a la tercera edad porque ya lleva un montón de años viviendo. Uno tiene experiencia porque ha vivido, porque se ha arriesgado, porque ha aprendido. Todo es un proceso en la vida. Y desde esa perspectiva, el
paso inicial está en definir un objetivo. Y luego allá va uno a alcanzar el objetivo. Cada año yo tengo un reto que para mí es una pauta de mi salud, de mi estado de ánimo, de mi nivel de energía, y es correr una maratón. Llevo 23 maratones y a principio de año decido en dónde voy a correr. Este año ya decidí en dónde la voy a hacer y ya tengo reservado el hotel. ¿Cuál va a ser? Voy a correr la maratón de la ciudad de Fresno, en California. Lamentablemente va a ser el 1 de noviembre, no voy a poder comer fiambre, porque voy a estar allá corriendo. Ya está todo planificado. El primer paso es definirse el objetivo. Y luego se comienza a trabajar. Hay que conseguir hotel, hay que inscribirse, hay que comprar el boleto, hay que arreglar la logística. Y va a haber un momento en el que voy a cruzar la línea de meta. Si me va bien, van a ser menos de 5 horas 30 minutos, tal vez van a ser 5:15, que es mi objetivo, pero no siempre lo logro, ¿verdad? Si hay mucho calor, si no está mi salud en el estado óptimo, puede que haga más, pero mi objetivo es hacer menos de 5 horas 15 minutos. Y ya los pasos se están dando. Este sábado voy a correr 12 kilómetros. Espero correr esos 12 kilómetros en menos de 1:20 para saber que mi condición física es adecuada. Mañana tengo mi clase con el entrenador, que vemos fuerza, vemos abdomen, vemos piernas, vemos brazos y los fortalecemos para estar en condiciones de poder hacer esa maratón. Pero ¿en dónde está el primer paso? En el momento en el que yo digo, este año voy a correr una maratón, va a ser el 1 de noviembre, va a ser en Fresno, a las 6:30 de la mañana de ese día voy a dar el primer paso para comenzar a correr. Y esa similitud y ese ejemplo es precisamente también lo que conlleva el ser un excelente empresario, con esa disposición, con esas metas, con esa visualización de atravesar esa meta. ¿Y cómo visualizaba Xelapan? ¿Lo visualizaba como hoy es en día? ¿Cómo ha cambiado esa visualización en su mente? Bueno, no. ¿Cómo lo visualizaba? En mi hija, que es quien está dirigiendo la empresa, trajo la semana pasada a una asesora. La empresa en la que ella trabaja es Eurocomer, Lorena. Y ella nos presentó una pantalla y definió los conceptos de misión y el concepto de visión. Y ahora que a mí me gusta meterme al DeepSeek y preguntarle ahí qué es la misión y qué es la visión, y uno tiene sus ideas y ahí las corrobora. Hay un aspecto fundamental en la misión. La misión nunca cambia. La misión nuestra es servir pan de calidad con responsabilidad. Que luego se le pongan otros conceptos, pero nunca vamos a dejar de vender pan y nunca vamos a dejar de hacerlo de una manera responsable. Eso es fundamental. La visión se va adecuando, ¿verdad? Cuando en 1985 teníamos 3 tiendas, pues la visión era que ojalá que en el año 90 tengamos 7 tiendas y que en el año 95 tengamos 10 tiendas. Y ahora es mi hija la que define la visión. Yo no estuve en la clausura del evento, del diseño del nuevo plan estratégico. Me van a informar dentro de poco cuál es la visión. No tengo actualizada nuestra visión en este momento, pero la visión es algo que se alcanza y pasa de moda. Nuestra visión del año 2019, antes de la pandemia, eso ya es historia. La misión no.
La misión sigue siendo la misma. Ya. Y digamos, dentro de esa visión empresarial, ¿cómo cree usted que el empresario debe de irse visualizando dentro de la empresa? Porque yo creo que pues usted lo ha hecho bien en la sucesión hacia sus hijos, pero hay empresarios que pues quieren seguir ahí al frente y tener ellos el mando del negocio. ¿Cómo cree usted que debería ser esa transición y esa visión? Pues eso es parte de entender la vida, ¿verdad? De entender que la vida son 3 edades. Niñez, la etapa del adulto y la etapa de la vejez, no hay otra, ¿verdad? Nacer, crecer y morir. No se puede cambiar. El nacimiento no es de la noche a la mañana, es un proceso. Nos formamos como adultos también de una manera gradual. La primera decisión propia que tomé fue allá por el mes de noviembre de 1970, cuando yo dije, mire, es por ahí. No es por ahí, me dijo mi tía abuela. Si es por ahí, andate por ahí, pues, me dijo. Yo di la vuelta y me fui. Estábamos en la pasarela, en una de las pasarelas de la avenida Tlalpan en Ciudad de México. Y bueno, yo di la vuelta, me fui, tomé un taxi y me fui a la casa, ¿no? Y después ella se afligió, pero esa fue la primera decisión consciente que yo tomé. Ahora tomo decisiones todos los días. Es un proceso. Y dentro de ese proceso llega un momento que dice uno, no, ya estoy viviendo en la tercera edad, ya tengo que ir delegando, tengo que renunciar, es lo normal, tengo que ceder espacios, lo que toca. Y en ese contexto es que nosotros entramos a un proceso de sucesión, de entregar la responsabilidad. Y adicional a esa parte del proceso, ¿qué factores cree usted que son los claves para todos esos empresarios que tienen a sus hijos o algún familiar dentro de la empresa? ¿Cuál es el éxito para que coordine la empresa bien siendo familiar? Bueno, tiene que prevalecer el más común de los sentidos, que es el sentido común y que a veces no existe, ¿verdad? Uno tiene que saber que las cosas son así. Entonces, quienes tenemos la suerte de tener a nuestros hijos en la empresa, porque mis 3 hijos están en la organización. Mi hijo mayor a cargo de la producción, Carlos Orlando, fue el que se incorporó en primer término. Mi hija, la segunda, está en la dirección de toda la operación por sus cualidades de liderazgo. Y mi tercer hijo está en el área de informática, en el área de soporte. Ese es su regalo, tener a los hijos ahí, porque ¿qué haría yo si no están mis hijos ahí? Ahora estaría pensando en cómo le vendo la empresa y qué hago con el pisto, se los doy, me cago con él. Entonces tenerlos, saber que uno ha trabajado y que ese trabajo es un legado y va a continuar, ese es un regalo que a uno le da la vida. Ellos están en la empresa porque ellos quisieron involucrarse. Uno no puede obligar a los hijos a que se metan ahí. Ellos decidieron involucrarse y luego uno tiene que generar nuevas habilidades. Porque ahora uno tiene que, aprender a obedecer. Eso es algo que yo aprendí a viejo, aprendí a obedecer, porque antes yo mandaba en la empresa, ahora tengo que aprender a que ya no soy yo el que manda, y eso es difícil.
pero tengo la capacidad de aprender todavía, solo que me lo digan de buen modo, porque si no, tampoco me gusta. Entonces, son ritos, son nuevas habilidades que hay que desarrollar. Hay que aprender a escuchar. Antes yo era el que hablaba, yo era el que tomaba las decisiones, yo decía qué se iba a hacer. Ahora tengo que escuchar y tengo que entender que ese es el camino. Veo cosas que a mí no se me hubieran ocurrido y lo que tengo que hacer es apoyar. Pero ese es parte de un proceso de entender la vida. Y digamos, es natural que en cualquier empresa pues hay problemas, hay diferentes tipos de pensamientos, criterios, pero cuando hay hijos entra también la parte de sentimientos de hermanos y de papá. ¿Cómo poder normalizar y qué recomendaciones da para que la empresa continúe y la familia continúe siempre con esa misma hermandad? Yo establecí 4 valores hace más de 20 años. Ya cuando llegó mi hija estableció un 5.º valor, pero yo establecí 4 valores, que para mí siguen siendo los valores fundamentales, aunque los 5 valores tienen peso para toda la organización. Pero el primer valor es que nosotros buscamos la perfección. Buscamos la excelencia. Queremos hacer las cosas bien. Vale la pena hacer las cosas bien. Entonces ese es nuestro fin. Luego, usamos el criterio. Pensamos, reflexionamos, analizamos, concluimos. O sea, todo ese ejercicio que nos hace distintos a los hombres de las demás especies del reino animal. Ejercitar la función de pensar, aunque los animales también tienen mucho criterio, saben en dónde se meten y saben a qué hora se meten, pero nosotros decimos que lo tenemos más desarrollado, ¿verdad? Entonces, el criterio, todo tiene que ser analizado y tenemos que usar nuestro criterio. Y luego tenemos que ser constantes. O sea, la perseverancia para lograr ese objetivo de excelencia que nos hemos propuesto, que ha sido definido con base en el criterio y alcanzado mediante la perseverancia, mediante un trabajo día a día, hora con hora, la constancia. Y esos 3 conceptos aplicados dentro del marco de un trabajo en equipo, solos no lo vamos a lograr. Esos 3 valores se tienen que compartir y convertirse en 4 y hacerlo juntos. Entonces yo esos 3 valores los aplico en mi función como padre con mis hijos y luego con los otros directores, con los gerentes, con todo el personal. Y ahí vamos entonces transformando el mundo, haciendo que ser panadero sea un privilegio, sea un motivo de orgullo, haciendo que la panadería en Quetzaltenango sea una profesión que nos enorgullece de ser panaderos y de hacer que una actividad arraigada profundamente en la historia de los quetzaltecos se mantenga viva y tenga un protagonismo importante dentro de la ciudad. Sí, definitivamente. Y el 5.º valor que dejó su hija o el 5.º valor, mi hija tiene mucha razón al implementarlo. Ella dice, papá, también la responsabilidad social. Bueno, sí, le digo, está bueno. Y es cierto, somos socialmente responsables y cumplimos. Sí, y realmente pues creo que una de las carreras más exitosas en Quetzaltenango es precisamente la que ustedes patrocinan, que es la carrera de
de Xelapan y que gracias a ello pues han ayudado a varias organizaciones, pero una de las que ha salido más favorecida es la de los bomberos. Y creo que, digamos, en esa filosofía también de responsabilidad social, creo que es devolverle un poquito a Xela de lo mucho que han contribuido ustedes y hacer esa sinergia entre sociedad y a nivel empresa. Don Carlitos, usted también mencionaba de sus metas personales y cómo usted se va automotivando para que cada año sea mejor. Y me gustaría preguntarle cómo usted define a una persona exitosa. ¿Qué debe de tener esa persona exitosa en la vida? Objetivos. Tiene que definir qué quiere. Allá por los años 70 todavía existe, pero sonaba una melodía desiderata. Y dice, no eres un ariolito, no vas vagando por el espacio. Y no somos objetos lanzados al espacio infinito. Somos personas. Tenemos que tener objetivos en la vida. Tenemos que definirlos en el área. Ya cuando uno está en la tercera edad, pues uno tiene que pensar en su salud. Cuando tenía 40 años, ni me importaba, pero ya dice, no, voy a cuidarme. La salud, la tranquilidad, la estabilidad emocional. Trabajar con los hijos es un regalo. Es conflictivo. Una vez discutiendo con uno de mis hijos, le digo, vos, yo soy tu papá y yo tu hijo, ¿eh? Sí, claro, pero no es así la cosa. Entonces se generan nuevas habilidades. Pero hay que tener objetivos, eso es fundamental. Una vez que tenemos objetivos, ya cada quien es libre de definirlos en los campos en los que quiera. Para mí la salud es muy importante, la salud física, por eso hago una maratón todos los años. Yo digo, mientras yo siga haciendo una maratón voy a estar en condiciones óptimas. Y luego la estabilidad emocional, mantener los impulsos bajo control, la armonía. Luego hay todavía objetivos a nivel intelectual, la lectura, las grandes obras, la historia. Hoy estoy leyendo una obra que se llama de Chufo Lawrence, es sobre la historia de España, de Barcelona, en el año 1900, a principios de siglo, cómo era la vida, los conflictos entre los trabajadores, los sindicatos, y una España que estaba en 1898, que estaba a punto de perder sus últimas colonias, Cuba y Filipinas. Estoy leyendo también una obra de un exministro griego de finanzas que habla del tecnofeudalismo. Entonces, mantenerse activo intelectualmente es un reto importante. Y compartir, aquí me das la oportunidad de venir al podcast, pues vengo a compartir. El día de ayer tuve una entrevista con Sabrina. Ella vive en Buenos Aires y me va a ayudar a escribir un libro. Voy a lanzar una obra en donde quiero narrar mis inicios, lo que he hecho y cómo lo he hecho, para dar un legado, para compartir la experiencia con los jóvenes, para que los jóvenes sepan que hay que arriesgarse, que no se comienza siendo grande, que se comienza siendo joven y se llega a viejo con el pasar del tiempo. Así las empresas crecen con el pasar del tiempo cuando hacemos las cosas bien hechas. Ya tiene nombre
para el libro? No, todavía no. Estamos empezando. Ayer fue la primera entrevista. Ah, qué bien, qué bien. Pues seguramente seremos de los primeros en querer Muchas tener gracias. ejemplar. Muchas gracias. Don Carlitos, ya para ir terminando este tiempo valioso, ¿qué más viene para Xelapan? Algo de lo que usted quisiera ver de su empresa, aún más de lo que han logrado o qué rumbo. Y una pregunta personal que yo siempre pues he visto que Xelapan pues es una marca que conecta mucho con el Chapín, ¿verdad? Porque siempre las checas son de tradiciones y siento que el mercado cautivo, como la capital, se mueren por una checa, no digamos también en nuestros paisanos, los que están fuera de nuestras fronteras. Y estoy seguro que sería un éxito. Obviamente, pues, habría que ver la logística, pero ¿tienen alguna meta de muy pronto llevar Xelapan a esos puntos? No estamos preparados. Sabemos que existe la oportunidad. Lo más difícil, que es el reconocimiento de marca, ese es un activo. Y pues más mis hijos que yo tienen que cobrar conciencia, que es una oportunidad que se debe aprovechar, porque tiene inicio y tiene fin, y que si no se aprovecha en ese lapso de tiempo, se va a perder. Pero yo ahora cumplo con mi rol de ser un apoyo, de estar presente, de dar un punto de vista. Ya esos objetivos ya no son míos, esos ya son ellos los que tienen que pensar en llevarlos a cabo. Muy bien. Nuestro podcast Ser Más, ¿qué recomendación nos da para ser una persona de ser más, un empresario para ser más? Ser más es un esfuerzo enmarcado dentro de ese deseo que tengo personalmente cuando digo voy a escribir un libro. Es lo mismo. Solo que vos ya lo estás haciendo, ya es una realidad. Yo también ya lo estoy haciendo, pero todavía no es una realidad, porque como te decía hace unos minutos, las cosas vienen y en un momento dan fruto. Así es ese libro. Cuando ese libro salga va a tener 1000 horas de reflexión atrás. ¿Cuánto tuvo este podcast de reflexión? Y hoy es una realidad. Entonces vos, cuando estás haciendo este podcast, te estás contribuyendo a formar una identidad, a que los quetzaltecos sepamos que aquí habemos gente valiosa, gente que se arriesga, gente que tiene miedo pero que vence el miedo. No gente todopoderosa que nunca haya temido y que nunca haya temblado. No, todos hemos temblado. La diferencia es que unos lo reconocemos y otros no. Entonces, a los jóvenes les digo, atrévanse, fíjense un objetivo y a trabajar en pos de él. Muy bien, la verdad es que mejor cierre no podemos tener. Gracias, de verdad, un gusto, un honor conocer parte de la historia de una empresa 100% quetzalteca, admirable, todo lo que ustedes han logrado, y de verdad, gracias por compartirlo con la audiencia, que estoy seguro que ha sido de mucha bendición, y que todos estos buenos consejos, esta buena historia que los minutos no se han sentido, serán un lindo mensaje para muchas personas que nos ven. Gracias, don Carlitos, por ser muy generoso de regalarnos su tiempo y sobre todo su experiencia de vida empresarial. Con mucho gusto, Jorge Mari. Gracias.